Hola a todas y todos, estamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 FM Radio H, cuando estamos a día lunes 14 de septiembre, cuando son las 8 de la mañana comenzamos con este especial de entrevistas antes del República de los Ríos que viene a las 8:30 de la mañana. Hoy nos acompaña Bastián Oñate de la Fundación Plantae y también estamos con Cristian Ochoa, que es coordinador de la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa, de los lagos. Bienvenido, Bastián y Cristian. ¿Cómo se encuentran? Partamos con Cristian. Hola, ¿todo bien? Acá con un poco de lluvia en los lagos, pero todo tranquilo. Ojo, hay una salvedad que no soy el coordinador, soy, Ah, soy ya, integrante, somos una mesa bien paralela donde somos varias organizaciones que estamos en contra del proyecto de represa en el San Pedro. perfecto. Bastián, ¿cómo te encuentras? Hola Antonio, hola Cristian. ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Esperando a que difundamos un poco más y hagamos conciencia sobre lo que está pasando en el territorio. Sí, perfecto. De hecho, hacia allá va la conversación y sobre lo que estuvo pasando el día jueves 10 de septiembre, una recolección de firmas en las calles valdivianas, en el centro específicamente, para oponerse a la central hidroeléctrica San Pedro, una carta que iría dirigida en este caso al intendente de la región para que se oponga públicamente al proyecto. Pero antes de referirnos a esta actividad donde varias valdivianas y valdivianos participaron, queremos irnos un poco hacia la mesa ciudadana por un río San Pedro sin represa en los lagos, y para eso, Cristian, queríamos que nos contextualices un poco sobre esta larga lucha que ustedes llevan, por lo menos ahí en los lagos, y que nos puedas contar un poco más sobre la mesa ciudadana y sobre las distintas organizaciones sociales del territorio que la componen. Buenísimo. Eh, bueno, como tú decías, la mesa ciudadana se conformó en virtud de que, bueno, son muchas organizaciones que estamos trabajando hace mucho tiempo, unas más que otras. Este proyecto ya lleva cerca de 13 años que quiere instalarse en el territorio, y de ahí partió la coordinadora en defensa del río San Pedro, acá en Los Lagos, que después se mutó a Consejo de Defensa Territorial. Hay organizaciones también en Valdivia, como Valdivia Sin Represa. Bueno, nosotros también somos Río San Pedro Sin Represa. Hay muchas organizaciones que se han ido sumando durante el tiempo, personas individuales, y al final hemos conformado una gran mesa, ¿no es cierto?, donde trabajamos en forma paralela tratando de que esto no se lleve a cabo. Este proyecto lleva, como te decía, 13 años, un proyecto de una mega represa de 170 megawatts, que quiere embalsar el río San Pedro a lo largo de 12,5 kilómetros, con una altura de una presa de 60 metros más o menos. Entonces es un mega proyecto que se quiere instalar en nuestro río. Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé si te cuento un poco para contextualizarte. ¿Sí? Sí, no, para empezar estamos bien con esa información, y a propósito de los problemas que puede traer no solamente en el río San Pedro, sino en el río Calle Calle, que era algo que estaba bien específico en la campaña que se inició el jueves 10 de septiembre. Cristian, ¿cómo ha sido el trabajo a lo largo de los años? ¿Qué es por lo menos de esta organización territorial lo que tú has podido rescatar? Quizás cuáles han sido los hitos más importantes que ustedes han tenido como organización social también en el territorio, específicamente en los lagos. Eh, bueno, como hito importante, este proyecto, como te decía, lleva 13 años, quinto intento que quiere ya instalarse en el territorio. Ujú. Este proyecto primero se presentó en la región de Los Ríos, no se aprobó en el 2007. Después de crear la región, a los 2 meses se presentó en la región, perdón, en la región de los lagos primero, después en la región de los ríos cuando se creó, y se aprobó lamentablemente con muchas, bueno, con problemas y irregularidades. O sea, hay un libro que se llama La historia de la central hidroeléctrica San Pedro de Lorenzo Palma, donde sale un sinfín de irregularidades que hubo en ese momento, desde agilizadores por parte del Estado, desde el alcalde de acá de Los Lagos que negoció ciertas compensaciones sin hablar con la comunidad o antes de presentarse el proyecto. Bueno, entonces ahí empezó a juntarse la gente de acá de Los Lagos y bueno, el proyecto no se paró, se realizó, ¿no es cierto? Se permitió, y luego de un par de años
Después del 2010 tuvieron problemas en la obra, no encontraron como una roca para colocar la presa, y otros deslizamientos que hubieron, también tuvo el terremoto en ese tiempo, entonces, debido a todo eso, al final ellos mismos tuvieron que parar las obras. Así que eso fue un hito importante. Yo creo que antes de eso la comunidad veía con ojos de que esto era casi progreso. Claro, Claro, yo no estaba en ese tiempo participando, los chicos decían que la gente era como, creían que eran los chicos locos, hippies, que querían, claro, no querían progreso para la comuna, y obviamente no era eso, y era mucha desinformación. eh, entonces, después de eso, la gente, cuando ya vio que el proyecto se paró, ahí realmente la gente dijo, bueno, esto no es tan bueno como se pensaba. claro. Entonces ahí se empezó a ver más información también. Yo creo que las redes sociales también, obviamente, después del 2008, empezaron a funcionar mucho más rápidamente, y ahora hay una negativa casi completa de la comunidad. O sea, hay gente obviamente que está de acuerdo, pero yo creo que es más desinformación que otra cosa. ¿Mm? Claro, sí, y sobre eso me quería quedar un poco sobre el sentir que ustedes ven en la comunidad, en el diario vivir, quizás si se comenta muchas veces, si un debate muy álgido ahí en la comuna de Los Lagos, ¿cómo viven este proceso de resistencia de casi ya 13 años? Entonces, ¿cómo has visto tú por lo menos la evolución en el debate público respecto a esto? Y también agregar ahí a esa pregunta quizás de institucionalidad. ¿Cómo ha ido cambiando? La institucionalidad va cambiando, ¿cierto?, por los periodos de gobernanza, pero ¿qué detectan ustedes en esto? Si hay un cambio para mejor o sigue exactamente igual, no hay voluntad política, ¿qué es lo que sucede ahí por lo menos? Bueno, partiendo primero por la, por la segunda pregunta, yo creo que, a ver, acá en Los Lagos, el alcalde de Los Lagos, ya sé, habla de que está en contra del proyecto, pero no mucho se mueve. O sea, me gustaría que se mueva un poco más de lo que lo hace. El alcalde de Panguipulli también se mostró en contra, los cores regionales, eh, bueno, siempre hemos tenido el apoyo del senador Urresti, que desde un principio él, desde que partió este proyecto, cuando él era diputado en esos tiempos, ha estado en contra de este proyecto, pero obviamente faltan caras visibles, y por eso mismo esto que está haciendo Fundación Plantada en conjunto a nosotros es súper importante de emplazar, ¿no es cierto?, a los políticos a que coloquen una posición ante un proyecto que es totalmente peligroso. Eh, bueno, faltan políticos que se pongan, bueno, que se pongan más encima de esta fecha que tienen que votar, ¿no es cierto?, que tenemos que votar, entonces obviamente es interesante que ellos pongan su posición. Y la comunidad, yo creo que, como te digo, ha habido un cambio gigante desde que partió todo esto. Eh, bueno, porque la gente ya sabe que esto es un proyecto peligroso, o sea, eh, por distintos medios, por la radio, por la, no sé, la vía pública, por informaciones que hemos presentado en otros lados, en el tiempo de observaciones ciudadanas, por ejemplo, la gente ya se ha dado cuenta que es un proyecto peligroso, o sea, un proyecto que la misma universidad, o sea, no somos nosotros los que queremos comprar el proyecto Claro, claro. solamente, o sea, la universidad dice que en su declaración, por ejemplo, la tengo acá, dice como la declaración de las observaciones de este año o del año pasado decía que eran serias omisiones y debilidades del estudio de impacto ambiental. La parte geológica habla de información absolutamente insuficiente. Entonces, la gente ya conoce eso, y al mismo tiempo está el tema del riñiguazo. Claro. Eh, Acá hubo, ¿no es cierto?, el terremoto del 60, las laderas del río se cayeron, y taparon el cauce o el desagüe del río San Pedro, ¿no es cierto?, el desagüe del río, del lago Reñigo en el río San Pedro. Y obviamente, bueno, en ese tiempo acá se inundó con 7 metros más o menos, según el alcalde de esa época, 7,6 metros de altura. Se supone que no hubieron muertos, sí, la construcción hubo uno, pero en los lagos hubo inundación casi total, por lo menos en las partes bajas o céntricas de los lagos. Se esperaba también que en Valdivia hubiera una inundación de 8 metros para el Viñuazo, que eso la gente quizá no lo sabe mucho en Valdivia. Entonces, obviamente, todas esas cosas generan un miedo constante en la población. Bueno, como te digo, la información, ¿no es cierto?, lo que es el proyecto, lo que fue el Riñiguazo, de no repetir eso, y al mismo tiempo también se ha ido conociendo también el río. O Claro. sea, antiguamente cuando se presentó el proyecto no había el turismo que hay ahora. Eh, no sé, esto es una zona de interés turístico, hay muchas actividades, hay un festival de aguas blancas, de kayak y de balsa más grande, uno de los más grandes de Chile, hay toda una riqueza patrimonial paleontológica, hay una diversidad gigante, el San Pedro desagua 7 lagos,
Entonces no es, la gente ya conociendo poco a poco más, ¿no es cierto?, este tema y la gente en general está en contra de este proyecto, yo creo que en su casi la totalidad. Perfecto. Cristian Ochoa, integrante de la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represas, y también estamos con Bastián Oñate de la Fundación Plantae. Bastián, darte la palabra respecto a cómo nace esta vinculación con la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa, cómo ocurre este primer acercamiento de la Fundación Plantae, y también que nos puedas contar un poquito más de cómo nace también esta idea de la recolección de firmas para la carta en oposición a la central hidroeléctrica San Pedro. Hola Antonio, gracias por la palabra. Bueno, como para presentarme un poco, mi nombre es Bastián Oñate, soy encargado de proyectos de agua de Fundación Plantae, que es una fundación que promueve la conservación, el acceso y el uso consciente de los espacios naturales. Y en específico en nuestra línea de trabajo de agua, que es la que yo lidero, trabajamos en dos focos. Uno, la gestión sostenible de la cuenca del río Valdivia, en todo su territorio, y también en la conservación de humedales urbanos de la ciudad de Valdivia, que también es otro temazo importantísimo ambiental valdiviano. ¿Y por qué nos preocupa este proyecto? Porque es un monstruo. O sea, si nos ponemos a pensar en problemáticas ambientales de la región, sin duda esta mega represa, megaproyecto como lo dijo Cristian, es un monstruo amenazante, porque alteraría profundamente las condiciones naturales del río. Y todo el trabajo que lleva haciendo la Mesa Ciudadana del Río San Pedro Libre se ha visto bueno, últimamente en los conversatorios que han liderado, que han tomado temáticas súper relevantes, súper claras también. Y en ese contexto es que ellos tienen un diagnóstico súper claro, que como bien decía Cristian, es compartido, digamos, este sentir de que el proyecto es una amenaza. Entonces, y falta involucramiento, o un involucramiento más explícito, más directo con Valdivia, digamos, desde Valdivia. Claro. Y en ese sentido es que nos propusimos esta campaña de que el río Calle Calle también está amenazado, porque es el mismo río San Pedro. O sea, y eso es común también en la cultura general, que no tenemos muy presente nuestra relación con nuestros ecosistemas. No sabemos que el río Calle Calle es el mismo que el San Pedro, y no sabemos tampoco que el agua que tomamos en Valdivia proviene en gran parte del año del Calle Calle. Entonces, en ese sentido es que este proyecto de larga data, que lleva ya más de 3 años en amenaza al territorio, vuelve a ingresar en 2018 a evaluación ambiental, y se encuentra en una etapa actualmente detenido por el tema del contexto de la pandemia, pero la empresa Colbún tiene hasta el 30 de septiembre como plazo máximo, en condiciones normales, digamos, sin pandemia, para responder a las observaciones ciudadanas, que fueron más de 3.000, y las observaciones también de los servicios públicos, en el contexto normal de la evaluación de impacto ambiental. Y ahí, como bien decía Cristian, la oposición y a través de las observaciones ciudadanas fue masiva, y ahora es que esta carta que va dirigida al intendente, que toca 4 puntos, en resumen, son, digamos, se intenta hacer cargo de estos años de lucha. ¿Y por qué dirigida al intendente? Porque en el contexto de la evaluación ambiental hay un comité final de aprobación de los proyectos que lo preside el intendente, con su gabinete regional. Entonces, en ese contexto es que le hacemos llegar estos 4 puntos que, como bien decía Cristian, tomando de nuevo sus palabras, esto no es un tema tan ambiental, digamos. O sea, es un tema ambiental, claro. El río San Pedro tiene un valor enorme en su patrimonio natural y cultural, pero primero están los riesgos geológicos. O sea, el primer punto que exponemos en la carta, que los y las invito a revisar en fundacionplantae.cl, hay una sección arriba que dice biblioteca,
donde está el libro que nombró Cristian recién, la historia de la Central Hidroeléctrica San Pedro, donde sale bien documentado a través de un trabajo de investigación periodística que hizo el autor, Lorenzo Palma, todos estos hitos históricos y algunas irregularidades que ocurrieron, pero también en esa sección de la página está la carta en un primer lugar. Ahí la pueden revisar en detalle y también se pueden adherir a la campaña web. Y te voy a resumir los 4 puntos, Antonio, como para que la ciudadanía se entere de lo que de lo que integra esta carta. El primer punto es lo preocupante de la localización del proyecto, que se ubica en el gigante dormido, como lo llaman algunos investigadores, porque el río San Pedro sabemos que es muy inestable y está sobre una falla geológica que se llama Yecue, y ocurren deslizamientos de tierra, ocurren sismos, ocurren probables erupciones volcánicas en la cordillera de los Andes, y la interacción de esos fenómenos con una mega represa son eventos muy riesgosos, tanto para los lagos como también localidades como Antilhue, Hueyelhue y en último caso Valdivia, y sectores bajos como lo son Coyico u otras áreas del mismo centro de Valdivia. Eso como primer punto, es lo más importante. Y después tienen que ver temas con este motivo regional del desarrollo, ¿no? que ha ido cambiando mucho, y tanto a nivel nacional como regional, porque a nivel nacional no podemos olvidarnos que es una lucha joven la de no a las represas. O sea, hace 10 años no pensábamos que Hidroaicén no se iba a hacer, y el contexto energético ha cambiado. Y la región se proyectaba desde el 2009 con la Estrategia Regional de Desarrollo hacia un desarrollo sustentable, limitando la generación hidroeléctrica, por ejemplo, a 20 megawatts, siendo este proyecto de 170. Claro. Eso ha derivado en que el gobierno regional en diferentes instancias se ha manifestado en contra, públicamente en los procesos de evaluación ambiental, en contra de este proyecto. Y eso es algo que el intendente tiene que saber. O sea, el gobierno regional es el órgano que él dirige. Y luego, claro, todas las amenazas a la economía y la cultura regional, a la calidad del paisaje y la vocación turística que tendría este proyecto sobre el territorio, y en último lugar, recién, aquí tengo en la carta, los aspectos ambientales. Claro. Y dentro de los aspectos ambientales, Bastián, si nos podrías, por ejemplo, contar para la gente también que nos está escuchando por la 90.1 FM Radio H y que todavía no está tan familiarizada quizás con el tema, dentro de estos puntos de los proyectos que en este caso amenaza diversos ecosistemas, si tú pudieras destacar quizás uno de los más importantes quizás, que lo miran con mucha preocupación, si lo podrías detectar y exponerlo acá para que la gente también pueda estar al tanto. Ajá. Mira, Antonio, la connotación de megaproyecto es bien clara, y eso es como el primer filtro, digamos, para empezar a analizar este proyecto. Claro. Es una represa de más de casi 60 metros que va a eliminar un ecosistema fluvial de río y lo va a reemplazar por un sistema lacustre de 12,5 kilómetros cercano al puente Maligüe, para quienes recurrentemente vamos a Panguipulli, por ejemplo, entre Maligüe y la desembocadura del lago Riñihue, todo ese trayecto del río San Pedro. Y esto, el principal impacto es que se interrumpe el corredor biológico y el corredor fluvial, y se traduce en impactos ambientales directos sobre el hábitat de peces, que para este caso son 15 especies de peces, donde una de las especies, el toyo de agua dulce, solo vive en la cuenca del río Valdivia. O sea, los científicos y científicas han declarado que las poblaciones de esta especie quedan fragmentadas. O sea, las que habitan en el río Cruces, por ejemplo, ya no van a poder migrar o moverse hacia aguas arriba, por ejemplo. Y también hay un efecto directo sobre otros organismos acuáticos, como los macroinvertebrados, la flora, la fauna, las algas, flora, fauna terrestre también, y también aspectos culturales que vienen a ser súper importantes en el último tiempo. Algunos descubrimientos paleontológicos que se han hecho sobre la zona, que dan cuenta de las variaciones climáticas
anteriores que ha tenido el territorio, y un impacto directo sobre la economía y cultura regional. O sea, aquí, como decía Cristian, el desarrollo turístico de los últimos 10 años ha sido masivo, o sea, y en el buen sentido, en el sentido de que ha dado ha hecho que nazcan o que se generen una cadena de negocios bien diversa, bien heterogénea. Dinamiza la economía local, que es lo importante del turismo. Claro, viene a generar mayor estabilidad local, viene a generar una serie de cosas positivas que se verían impactados por este proyecto. O sea, ya no se va a poder bajar en balsa, por ejemplo, en rafting, o en kayak, o quizás las alternativas de miradores turísticos futuros, porque hoy día hay pocos miradores al río en esa zona, pero las alternativas futuras se verían bien disminuidas. Y en última, no olvidar que esta zona es declarada zona de interés turístico por la Subsecretaría de Turismo, que es una categoría bien conocida, SOIT, con Z. En la región hay 4, y esta es una de las zonas de interés turístico que también sería profundamente impactada con este impacto directo en el río San Pedro. Perfecto. Bastián Oñate, Fundación Plantae, y Cristian Ochoa, integrante de la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa en los lagos. Cristian, ya finalizando un poco con la conversación, ¿qué se espera por lo menos por parte de la institucionalidad? Acá, en este caso, la carta va dirigida al intendente, pero las políticas medioambientales a nivel país dejan mucho que desear, porque los conflictos medioambientales están latentes a lo largo del territorio. Y hay algo que falta quizás, ¿cierto? Y algo que quizás los mismos movimientos por la protección del medio ambiente han ido detectando a lo largo con el pasar de los años. También se abre una oportunidad, dicen por ahí, con el tema de la nueva constitución, ¿cierto? Que es algo importante, es un tema importante, y es lo más próximo que se tiene quizás como para poder regularizar de mejor manera las políticas medioambientales en el país. Entonces, nos gustaría saber un poco sobre eso, tu opinión en lo personal, pero también el debate o las reflexiones que ustedes dan dentro de la mesa ciudadana, por ejemplo. Sí, bueno, tú lo resumiste bien, ¿cierto? El sistema de evaluación ambiental en Chile no es muy bueno, o sea, solamente pensar que este proyecto lleva 13 años y no lo han parado ya es increíble, o pensar que tenían que responder el año pasado a las observaciones y les dieron plazo, bueno, dieron plazo primero hasta marzo de este año, y en marzo le dijeron, bueno, tienen hasta septiembre nuevamente, o sea, ya han pedido 2 plazos más aparte del que tuvieron en un principio, y el SEA se lo permitió. Entonces obviamente el sistema algo está mal. Obviamente esta es una buena fecha ahora, una nueva constitución, ¿no es cierto? Esperamos que mejore el tema ambiental, el derecho al agua, ¿no es cierto? Que sea, no sé, una cuestión privada como es ahora. Y nada, pues por ahí tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, de que se mejore un poco cómo vemos a los ríos también, ¿no es cierto?, que son obviamente venas de nuestro territorio que tienen que fluir libres. No pensarlos como embalses para después hacer negocios con el agua, quizás como quizás yo lo veo personalmente. Y nada, también, bueno, ahora en adelante, como me interesa decir esto, quizás que tiene que ver con eso, es como, también estamos nosotros como preocupados de cómo está actuando el gobierno, o sea, más allá del Servicio de Evaluación Ambiental, que esto viene desde arriba, ¿no es cierto?, con este plan de reactivación que pronunció el gobierno hace un par de semanas, donde hablaba de cerca de 220 proyectos que priorizará, dice, ¿no es cierto?, para levantar la economía ahora en tiempos de pandemia, y donde estaba también el tema del proyecto de la central hidroeléctrica. Bueno, en esos proyectos, en esa lista de proyectos había muchos proyectos que todavía están en evaluación y que obviamente el Estado, el gobierno, tiene que dejar trabajar tranquilo las instituciones públicas. Entonces, obviamente eso nos preocupó también una declaración de los funcionarios del SEA, donde hablaban de que se entraban por la prensa, por interferencia, de que había una negociación entre el Servicio de Evaluación Ambiental con el Ministerio de Economía, que había unas oficinas especiales donde habían funcionarios pagados del SEA, haciendo lobby con empresas de Anglo American por un proyecto de los bronces. Bueno, entonces al final eso obviamente nos tiene preocupados, como toda la institución. Me pienso también la Karina Bastida,
que es la directora del CEA, que ha tenido varios conflictos de intereses por su participación en la región de Magallanes. Entonces, obviamente, yo creo que este es el momento, que ya estamos en el pic de todo, ¿no es cierto? Que está la pandemia, están los plazos de estos tipos ya pedidos, ya no pueden pedir más plazos. Entonces creo que es un momento ya que hay que emplazar, y creo que en eso estamos nosotros, como queremos emplazar a todos los políticos, todos los lados, para que den su posición, pues, den su posición acerca de este proyecto, que es un proyecto, como hemos dicho con Bastián, que es peligroso, que no da progreso, que es un proyecto que cuando esté trabajándose, operando, van a haber 27 trabajadores, bueno, y de eso van a ser casi varios técnicos y obviamente muy pocos trabajos en el sector, o sea, no va tampoco la línea del desarrollo regional, etcétera. Así que en eso estamos, seguimos trabajando, mientras se pueda con temas de pandemia, mientras trabajando con temas de un documental que estamos preparando para lanzarlo y dejarlo liberado, con conversatorios, como hablaba Bastián, en distintas redes de Río San Pedro Sin Represas, Consejo de Defensa Territorial, Valdivia Sin Represas. Nada, pues, en eso estamos y con toda la fuerza posible. Perfecto, Cristian. Sí, vamos a estar colgando de todas formas todas las redes sociales que estén vinculadas con la Mesa Ciudadana. Además vamos a estar también colgando el link para que puedan firmar la carta. Y ya finalizando con eso, Bastián, si nos puedes decir hasta cuándo hay plazo, si tienen planificado nuevamente volver a las calles a recolectar firmas, y que nos puedas recordar nuevamente para que la gente pueda ingresar a las redes sociales de Fundación Plantae a poder firmar y también informarse sobre este proyecto de la central hidroeléctrica San Pedro que pone en peligro a una región completa. Sí, quiero dejar un mensaje muy claro de que a firmar la carta, a informarse, a pinchar las redes sociales de Fundación Plantae. Hemos subido un par de infografías que se pueden compartir, sobre todo explicando el concepto básico de que el río San Pedro es el mismo que el calle-calle, a solidarizar con la defensa del río San Pedro que están realizando las organizaciones en los lagos. Y esta carta tiene como fecha 30 de septiembre, que es la fecha en que la empresa debiera responder, como comentaba anteriormente, a las observaciones ciudadanas y de los servicios públicos. Y vamos a volver a la colecta de firmas, yo creo que la semana posterior al 18, creo que es lunes 21, si no me equivoco. Lunes 21. Sí, lunes 21. Pero de todas maneras está abierta hay un Google Form, una forma de Google donde se puede rellenar para adherirse a la Carta Ciudadana, pero también si es que hay alguna organización, algunos representantes de alguna organización que se quiera adherir formalmente, también pueden enviar un correo a proyectos@fundacionplantae.cl y también dejarlos invitados a visitar las redes de Río San Pedro Sin Represa, las redes de Fundación Plantae. Hay harto material para ver, para informarse. Sobre todo está el libro que ya nombró Cristian, que es súper interesante, una lectura súper entretenida, pero también hay un documental que se llama Río Sagrado, Guasalafquén, que lo hizo un colectivo, Bestias del Sur Salvaje, donde también hicieron una bajada por el río completo, desde el río Cuacuá en el Tume hasta aquí, hasta la bahía de Corral. Hay varias formas con las que se puede informar, pero ese es el llamado, a informarse, a firmar la carta y a difundirla en redes sociales. Perfecto, gracias Bastián, gracias Cristian, esperamos encontrarnos pronto. Le comentaba a Bastián que estaría bueno quizás poder hacer un conversatorio extendido sobre esta problemática, ¿cierto? Para seguir expandiendo la información, sobre todo acá en Valdivia, así que quedan cordialmente invitados para una próxima oportunidad. Vamos a estar monitoreando y ustedes también, bueno, ya saben que cuentan acá con la radio para difundir cualquier tipo de novedad que haya respecto a este caso. Antonio, muchas gracias. Vamos a estar coordinando entonces. Nos estamos coordinando y nosotros ahora seguimos con República de los Ríos. Chau.